Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de Ideología Tributaria, en el cual hemos sido invitados a colaborar por el doctor Osvaldo Reyes Mora, del grupo RM Grupo Empresarial. En esta ocasión hablaremos de la Declaración Anual de las Personas Físicas, cuyo vencimiento está determinado en la ley como el 30 de abril de este ejercicio para aquellos ingresos o para el ejercicio del 2011. Ustedes pudieron haber presentado su declaración anual a partir del 1 de enero del 2012. Sin embargo, de acuerdo a una resolución miscelánea, la 1.316.4, estas declaraciones se consideran como presentadas a partir del 1 de abril. Pues bien, ¿quiénes son las personas obligadas a presentar esta declaración anual de las personas físicas? Y hablo de obligaciones, cuando realmente debería de ser también, y debería de no solamente obligarse, sino impulsar que todo el mundo presentara su declaración anual, como lo comentaremos más adelante. Pero en fin, las personas obligadas en el régimen de sueldos y salarios son aquellas personas que obtuvieron ingresos en el ejercicio inmediato anterior superiores a los 400,000 pesos por conceptos de sueldos y salarios y conceptos asimilados a salarios. Las personas que comunicaron a su empleador que por su propia cuenta presentarían su declaración anual, o sea, es aquellas personas que de alguna manera optan por presentar una declaración anual, probablemente no estando obligados a ello. También las personas que hayan prestado sus servicios a dos empleadores de manera simultánea en el ejercicio anterior están obligados a presentar su declaración anual. Este concepto quizá no es muy conocido, quizá no ha sido muy publicitado por la autoridad, y probablemente existieran muchas personas que por las necesidades económicas y por las situaciones tan precarias en las cuales se encuentra nuestro país en algunos sectores, tienen la necesidad de trabajar con dos patrones simultáneamente. Tienen dos trabajos, en la mañana tienen otro trabajo en la tarde o en la noche, y entonces en este caso están obligados por esa circunstancia a presentar también su declaración anual. Quienes obtengan ingresos de fuente de riqueza en el extranjero también están obligados a presentar una declaración anual, y aquí es el caso de todas aquellas personas que, viviendo aquí en Mexicali, que teniendo su residencia legal, su residencia fiscal aquí en Mexicali, prestan sus servicios en Estados Unidos. Estas personas también están obligadas a presentar su declaración anual, y desde luego tienen el beneficio pues de que el impuesto pagado en los Estados Unidos o en el país del cual prestaron sus servicios, pues pueden de acuerdo a un procedimiento establecido en la misma ley, deben de presentar su declaración anual y acreditar contra el impuesto determinado en su declaración anual el impuesto pagado en los Estados Unidos. También están obligados a presentar declaración anual por los conceptos de sueldos y salarios y de asimilados a aquellas personas que prestaron sus servicios a personas que no están obligadas a hacer retención alguna. En lo que se refiere al régimen de las actividades empresariales y profesionales, a la enajenación y adquisición de inmuebles, y al arrendamiento y a los dividendos, en todos estos casos se está obligado a presentar la declaración anual. En el único caso que está exceptuado a presentar esta declaración anual es en el caso de los repecos, los que están dentro del régimen de los pequeños contribuyentes. Ellos no están obligados, y acuérdense que había una opción por allá en el 2002 que fue eliminada pues al ejercicio siguiente, que es el 2003, en los cuales había la opción para presentar esta declaración anual. Pues ya no existe ninguna obligación. Recuerden que los repecos acuden a la entidad federativa correspondiente a través de un procedimiento que establece cada una de estas entidades, se dan de alta en este régimen y se les determina una cuota, sea mensual o sea bimestral, dependiendo de la entidad federativa de que se trate, en la cual pues se paga el impuesto sobre la renta, el IETU, se paga el IVA y a través, repito, de una cuota que pudiera ser en un momento dado revisada y actualizada por la misma autoridad de la entidad federativa que corresponda.
Los ingresos por intereses. También están obligados a presentar declaraciones anuales aquellos que recibieron intereses reales superiores a los 100,000 pesos. Podrá usted decir, bueno, es que a mí, pues si yo no lo manifiesto, ¿cómo se va a enterar la autoridad? Pues créame que la autoridad ya tiene ese dato registrado en la declaración anual que tienen ellos pro forma allí. Y si usted utiliza el sistema lo que antes era la declaración en línea, y ahora le llaman declaración automática o algo así, y usted pone sus datos, su RFC y abre la declaración correspondiente, usted se va a dar cuenta que ahí en el capítulo de los intereses ya trae precargada una cantidad. Esa cantidad fue suministrada, fue informada al SAT a través de las instituciones bancarias, de las instituciones de bolsa y demás. Así que no crea que no tiene la autoridad la información correspondiente, sí la tiene. También en el caso de los intereses, cuando usted percibió intereses y salarios y la suma de estos fue superior a los 400,000 pesos, también usted está obligado a presentar su declaración anual. Puede suceder que usted haya recibido nada más por cuestión de salarios 250,000 pesos en el ejercicio o una cantidad menor, pero sumada a los intereses reales que usted percibió en las diversas instituciones bancarias en las cuales usted tiene depositada por ahí una herencia, por ahí alguna cantidad importante que usted generó a través de los años en ahorros y que le está dando intereses reales superiores o que sumados a esos salarios son arriba de los 400,000 pesos, usted está obligado a presentar esa declaración anual. También en los casos en los que los intereses y los salarios sumados no excedan los 400,000 pesos, pero sí los intereses exceden los 100,000 intereses reales, repito, también usted está obligado a presentar esta declaración anual. Y en el caso de que usted reciba intereses y cualquier otro ingreso de los del capítulo de las personas físicas que no sean desde luego los sueldos y salarios, usted está obligado a presentar también una declaración anual. En capítulo quisiera mencionar algo muy importante porque hay mucha confusión en cuanto a lo que se refiere a los dividendos. He recibido consultas por parte de socios de algunas empresas que les han pagado dividendos a sus asociados, a sus socios, y ellos piensan que es una opción la presentación de la acumulación de estos ingresos. No, el 165 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que es obligatorio la acumulación de los ingresos percibidos por concepto de los dividendos, aunque haya sido el único concepto que usted haya recibido en el ejercicio, está obligado a presentar su declaración anual, pero créame que es un beneficio. Es un beneficio porque la misma ley establece que este impuesto que la empresa pagó por concepto de los dividendos que le entregaron a usted se restan del impuesto determinado en su declaración anual y como consecuencia le va a generar un impuesto a su favor. El procedimiento que establece el mismo 165 en relación al acreditamiento del impuesto correspondiente, pues habla de que hay que piramidar o multiplicar el ingreso del dividendo por el 1.4286 y después multiplicarlo por el 30%, y esa es la cantidad que usted le va a restar al impuesto determinado en su declaración anual y como consecuencia le va a generar un impuesto a su favor. Esto quería yo aclararlo, quería yo pues públicamente decirlo porque sí existe cierta confusión todavía aún, porque antes era optativo, ahora le repito, el 165 ya es muy claro, hay que acumular esos ingresos. Y por otro lado, pues si usted tiene un asesor fiscal, desde luego que le digo que estos ingresos, ingresos por los dividendos recibidos, pues le conviene acumularlos. Además de que pues por ahí había o existía una planeación fiscal en relación a YETO. Bien, en relación a la declaración anual también hay que informar de otros ingresos que se pudieron haber percibido en el ejercicio
y que excedan la cantidad de 600,000 pesos. Estos son, por ejemplo, los préstamos, los premios y los donativos. Aquí es muy importante señalar que independientemente de que usted pueda haber recibido alguna asesoría al respecto desde el punto de vista jurídico de los tributos y que le dicen pues que no está usted obligado a presentar esta información, pues yo le sugeriría que lo haga. Al contrario, creo que es más sano que usted lo haga, ya que, como usted ha visto, el SAT está investigando las cuentas bancarias de todos los contribuyentes y aún de aquellos que ni siquiera son contribuyentes, y pues sería muy sano que usted informara de esta situación y no se viera inmiscuido en quizá alguna de los casos previstos en el artículo 107 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y que se refieren a la discrepancia fiscal, y que probablemente pues usted ya ha sido muy bien asesorado al respecto y se la quiere jugar. Pues en mi opinión muy personal, muy particular, creo que debería de informarlo, ¿no? Digo, independientemente del resultado que pudiera obtener la autoridad a través de aplicarle a usted el artículo 107 de discrepancia fiscal y ser sometido a una revisión de carácter con base en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, pues mejor cúrese de espantos y declárelos. También es muy importante señalar que es importante declarar los ingresos exentos, aquellos ingresos que están dentro del artículo 109 y que son un paraíso fiscal para todos los que nos dedicamos a este mundo de los tributos, y que pueden ser, por ejemplo, las herencias, los legados, los viáticos que debió usted haber recibió y no comprobó, la enajenación de casa habitación. Todo aquello que exceda en su totalidad de 500,000 pesos deben de declararse. En relación a las deducciones personales, tenemos todo un cúmulo de deducciones personales que podemos aplicar, y que este es el gran beneficio que le pudiera proporcionar a usted el presentar una declaración anual. Hay una serie de beneficios que probablemente pudiéramos estar hablando de ellos en una sesión próxima, en virtud de que el tiempo pues se nos ha agotado y apenas hemos estado hablando de los ingresos y de las obligaciones que tiene usted como contribuyente de las personas físicas, pero créame que le conviene presentar declaración anual si usted tuvo el cuidado de tener este tipo de deducciones personales, que pueden ser los gastos hospitalarios, que pueden ser los intereses reales que usted pagó por el crédito que tiene de su casa, que pueden ser las mismas colegiaturas con una serie de recomendaciones que le haríamos aquí. También hay otras, el gasto de transporte del escolar, los gastos de funeral, los gastos hospitalarios, los gastos de seguros. En fin, hay una serie de deducciones de carácter personal que juegan para la declaración anual y que disminuyen la base del gravable del impuesto. Y le recomendamos pues que si tiene y tuvo el cuidado de tener todo este tipo de comprobantes, pues se arriesgue y vaya con su consultor y presente esa declaración anual. Le va a resultar un saldo a su favor. Creo que por el día de hoy es más del tiempo que se nos fue proporcionado para hablar al respecto, pero le repito, vamos a ahondar un poco más en unas cápsulas subsecuentes. Agradecemos desde luego pues la gentileza de su atención y lo esperamos en una próxima cápsula de su programa Ideología Tributaria. Muchísimas gracias por su atención.